Bien, en este video vamos a ver cómo vamos a trabajar con lo que serían las tablas dentro de una página web a través del lenguaje HTML. Las tablas pues son muy útiles dentro de una página web, ya que con ellas podemos estructurar alguna información o podemos inclusive seccionar ciertas partes de nuestra página web con diferentes contenidos. Vamos a ver entonces cómo lo trabajamos de una manera muy sencilla. Al inicio quizás nos podemos confundir un poco, ya que son diferentes etiquetas. Tengo que ir armando, digamos que celda por celda. Entonces eso a veces nos confunde un poco, pero con este ejemplo vamos a ver cómo se trabaja de una manera muy sencilla. Aquí ya tenemos la estructura de lo que es la página web y vamos a agregar todo lo que sería el contenido. La idea es que nosotros hagamos esta tabla que tenemos aquí, una tabla muy sencilla, pero vamos a ver cómo se elabora aquí en HTML. Vamos a comenzar por poner un texto de ahí introductorio. Vamos a ponerle trabajando con tablas. Y abajo vamos a poner la definición de lo que sería tabla. Este concepto nosotros ya lo tenemos y vamos a definirlo de la siguiente manera. Conjunto de columnas y filas que al intersecarse forman celdas. Ese concepto ustedes ya lo conocen de otros programas, por ejemplo Word, PowerPoint, Excel, Access inclusive. Entonces ya sabemos nosotros lo que es una tabla y para qué sirve. Aquí ya tenemos entonces esta información. Todavía no almacenamos nuestra página web y vamos a agregar de una vez lo que sería una tabla. Ya vimos ahorita lo que es el formato que queremos realizar, y de acuerdo a esta definición pues ya dijimos cuáles son las columnas. En este caso tenemos clave, descripción y precio, y cuáles serían las filas, todo lo que sería el encabezado de la columna y cada uno de estos datos. Aquí en HTML tengo que trabajar entonces con la etiqueta que se llama table para indicarle que necesitamos iniciar una tabla. Entonces ponemos aquí la etiqueta table y pues recordemos que tengo que cerrar también esa etiqueta. La cerramos de una vez y vamos a trabajar aquí en medio. Vamos a tener dos comandos en las tablas. Un comando va a ser para las filas o los renglones, y otro comando va a ser para cada una de las celdas o las columnas. Esta parte es donde a veces nos confundimos un poco y vamos a ver cómo lo vamos a manejar entonces. Lo primero que tenemos que definir en una tabla aquí en HTML es cuando nosotros vamos a ir trabajando por renglones. Es decir, que ahorita yo voy a realizar estas tres columnas, las vamos a realizar pero a través de un renglón. Es decir, que tengo tres celdas en una página HTML dentro de una fila. Entonces voy a hacer ahorita esta fila. Para hacer una fila aquí en HTML, yo tengo que indicarle la etiqueta TR. TR significa Table Row. Entonces eso le está indicando que yo voy a insertar o estoy iniciando una fila. Una vez que ya le indiqué el TR, vamos a indicar ahora una etiqueta que es TD. TD significa Table Data. Sí, Table Data. Entonces en este caso vamos a indicarle que voy a trabajar un dato, que en este caso sería una celda o una columna. Entonces ya lo tenemos aquí. Después de TD yo voy a poner cuál es el texto que quiero que aparezca. En este caso el primero sería clave. Vamos a ponerlo. Lo escribimos. Este es el texto que va a aparecer. Recordemos que todas las etiquetas que abro tenemos que cerrarlas. En este caso, lo que sería la etiqueta TD, ya sea que lo dejemos abierto o cerrado, no pasa nada porque el que nos interesa es el TR. En este caso yo voy a cerrar esta primera etiqueta. Las demás ya no las voy a cerrar porque pues en este caso nos daría lo mismo, cerrarlas o no, porque van a estar definidas por la etiqueta TR. Bueno, ya tengo el primero que es clave. El siguiente es descripción y después precio. Vamos con descripción.
abro otra TD. Es decir, que cada vez que yo quiera una celda más, tengo que utilizar la etiqueta TD. TD va a ser una celda más y en este caso nos estaría representando columnas. La otra columna dijimos que es descripción. Y aquí ya no la voy a cerrar, la voy a dejar abierta. Ya no voy a poner esta etiqueta. Únicamente abro la otra que necesito. Otra vez con TD. Y el último sería precio. Estos son los datos que yo quiero que aparezcan en mi primer fila. Entonces tengo que cerrar con diagonal TR. Esa sí es importante que la establezcamos como cerrada, porque si yo sigo poniendo más celdas, pues se van a ir agregando en la misma fila. Bueno, en este caso ya tenemos aquí la primera fila. Vamos a almacenarlo. Le damos guardar como. Y pues vamos a poner el nombre de tablas.html. Guardamos y vamos a abrirlo. Aquí ya lo tenemos. Y vamos a abrirlo aquí en el navegador. Ya tenemos entonces aquí el título, la breve definición de lo que es una tabla. Y esta parte que tenemos aquí pues ya sería nuestra tabla como tal. Nosotros ahorita lo vemos como un texto normal, ya que no tenemos definido ningún borde. Recordemos que las tablas, bueno, pues pueden tener bordes, ya sea que se los aplique o no. En este caso, si nosotros no especificamos que quiero que tenga un borde, pues nos va a aparecer de esta manera. Regresamos aquí a nuestro HTML y vamos a ver cómo modificamos esa parte para que me aparezca el borde. Ese borde nosotros lo vamos a establecer aquí dentro de la etiqueta table. Entonces a eso nosotros le llamamos atributo. Dentro de una etiqueta yo puedo especificar diferentes opciones o atributos. En este caso quiero establecer un borde. El atributo va a ser border. Ponemos el signo igual y algún número. El número que yo estoy poniendo aquí va a definir el grosor que van a tener las líneas de los bordes para esta tabla. El más pequeño, el común, es el número 1. Entre más vaya aumentando, pues más grueso va a ser ese borde. Así con este cambio nada más lo guardamos y vamos a actualizar aquí nuestra página. Y aquí ya vimos que ya se le agregaron los bordes. Entonces ahora sí ya comienza a tomar la forma de una tabla. Regresamos para poner los demás elementos. Ya tengo mi primer renglón. Vamos con el segundo o mi primer fila. Vamos con la segunda y recordemos entonces que en HTML cada vez que yo quiera una nueva fila, pues entonces vamos a hacerlo con la etiqueta TR. Aquí para que se quede visible, bueno, voy a modificar aquí la visualización. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos viendo los dos programas a la vez para tener la referencia. Entonces abrimos otra fila para esta que vamos a hacer aquí. La abrimos con TR y recordemos que cada vez que quiera yo un dato va a ser con TD. Entonces ponemos aquí TD y el primer dato en este caso sería el número 1, por lo tanto nada más pongo ese número 1. Después abrimos otra etiqueta TD y sería ahora pantalón, la palabra pantalón. Y cada vez que necesitemos entonces un nuevo dato sería con TD y aquí ponemos 500. Ya tenemos la segunda fila, cerramos con TR, diagonal TR. Vamos a ver que sí se esté aplicando el cambio, guardamos y regresamos aquí al navegador y ya vimos que ya se nos agregó la otra fila. Vamos a continuar entonces con la siguiente fila. Nos faltan todavía dos. Y esta es la parte donde a veces les mencionaba que se confunden el TR y el TD. Con que yo recuerde, TR es para un nuevo renglón y TD es para una nueva celda o un nuevo dato, pues con eso se nos va a hacer más sencillo. Bueno, entonces aquí ponemos el otro, que sería ahora el 2. Ponemos TD, chamarra, otro TD, que serían 900. Y cerramos con diagonal TR. Y de una vez hacemos el otro para no estar cambiando a cada rato. De una vez agregamos la otra fila con TR
y vamos agregando cada celda con TD. Sería ahora el 3, TD, son unos tenis, otra vez TD, y serían 1200. Ahí ya nada más cerramos el TR. Y nuestra tabla ya debió de haber quedado. Vamos a guardar los cambios y actualizamos. Y ya quedó nuestra tabla. Entonces, de esta manera tan sencilla es como nosotros trabajamos las tablas en HTML, y pues vamos a ver qué otros atributos podemos cambiar. Dentro de los atributos que yo puedo cambiar en una tabla, pues también viene lo que es el color del borde y el color de relleno para cada una de estas celdas. Vamos a comenzar con el color del borde. Para el borde, entonces, pues vamos a establecerlo aquí también en nuestra etiqueta table, y sería el atributo border color. Lo quiero de color azul. Entonces ponemos el nombre, o ya saben, en código hexadecimal podemos establecerlo. Guardamos y verificamos los cambios. Aquí ya se aplicó entonces el color azul para lo que sería el borde, pero ahora quiero que en esta parte pues aparezca un sombreado, un color. Entonces vamos a definirlo de la siguiente manera. Eso lo vamos a establecer dentro de TR. Puede ir en TR o puede ir en TD. La diferencia va a ser la siguiente: si yo establezco nada más como TD, suponiendo que aquí dentro lo pongo, ¿qué es lo que haría? En este dato de clave, lo único que haría es sombrear esta celda. Esta sería la única que sombrearía. Si lo pongo dentro de TD, en cualquiera de ellas que ponga TD, nada más se va a sombrear la celda que contiene el dato. Pero si en este caso yo quiero toda la fila, así como está en esta tabla, entonces lo que vamos a hacer es establecerlo dentro del TR para que afecte a todas las celdas que estén dentro de esa fila. Entonces en TR nosotros vamos a poner el color con el comando bgcolor. ¿Se acuerdan que bgcolor pues también lo utilizamos para lo que sería el color de fondo de nuestra página? Pero eso lo habíamos establecido en lo que era el body. Ahora lo voy a establecer aquí dentro de lo que sería TR. Ponemos bgcolor igual, y también voy a poner el mismo color. También quiero que sea de color azul. Y con eso debe quedar. Vamos a verificarlo. Y ya se aplicó aquí también el color para toda la fila. Se aplicó para toda la fila porque, nuevamente les repito, lo establecí dentro de TR. Recordemos que TR es toda una fila completa, pero también este de bgcolor puedo establecerlo dentro de un TD, y eso se aplicaría nada más para el dato que estamos trabajando. Bueno, entonces en este caso pues ya quedó nuestra pequeña tabla, pero al inicio mencionamos que no nada más me sirve una tabla para manejarla como tal, ¿no? Como una tabla con un contenido, sino que también puedo establecerla para que aparezcan con diferentes secciones. Imaginemos entonces que yo aquí en mi página web, aquí abajo yo quiero que me aparezca un texto en esta parte, y en esta parte de acá a la derecha que me aparezca una imagen. Eso de manera normal no podemos hacerlo, ya que el texto pudiera quedar arriba o pudiera quedar abajo de ese elemento. Con una tabla, pues yo puedo establecer que en una celda me aparezca un texto y que en otra celda me aparezca una imagen. Vamos a poner un ejemplo para que comprendamos cómo se realiza esta parte. Entonces recordemos que estábamos trabajando una tabla. Aquí es donde cerramos la etiqueta de esa tabla, y vamos a poner un espacio, que nos aparezca un espacio en blanco. Voy a manejarlo nada más con este de diagonal P, sin ningún contenido. Esto lo que va a hacer es entonces agregar un espacio en blanco, una línea en blanco. Y después de esa línea en blanco vamos a poner que aparezca un texto que diga ejemplo de una tabla seccionando una parte de la página. Quiero que aparezca ese texto como tal. Vamos a poner la tabla abajo en otro párrafo,
Y entonces aquí de una vez lo cerramos también nada más para generar el espacio. Y aquí vamos a poner la otra tabla. Entonces comenzamos con nuestra etiqueta table y vamos a hacer nada más una tabla de 2 celdas. Comenzamos con TR, una fila, y aquí quiero que aparezca un texto que diga: esta es una sección para un texto o contenido. Pero aquí nos faltó un TD para que vaya dentro de una celda. Ahí está. Entonces le estoy diciendo que este texto va a aparecer en una celda. Y a la derecha de este texto que yo acabo de escribir, quiero que aparezca una imagen. Entonces también lo vamos a poner como TD. Y la imagen, pues la vamos a establecer dentro de esta etiqueta TD. Como no puedo poner un texto como tal, ahora va a ser una imagen, pues lo vamos a poner dentro de la etiqueta TD. Recordemos entonces que para insertar una imagen es IMG, SRC, igual. Y recordemos que en las imágenes pues deben de estar dentro de la misma página, perdón, dentro de la misma carpeta donde esté la página. Vamos a trabajar con una que ya habíamos tenido, esta de aquí. Es una imagen GIF, entre comillas, entonces el nombre de la imagen y su formato o su extensión. Como está en la misma carpeta, pues es lo único que tengo que establecer. Va a aparecer la imagen y por último cerramos con diagonal TR. Recuerden que eso es bien importante, cerrar el TR, porque estamos indicando que hasta ahí terminamos una fila. Si no lo cierro, entonces todo lo que yo escriba se va a contener, va a estar contenido dentro de la tabla. Y ya que cerré TR, pues también ahí terminaría mi tabla. Entonces también cerramos aquí con diagonal table. Y vamos a ver cuál es el cambio que acabamos de realizar. Guardamos y vamos a nuestra página. Aquí actualizamos y no aparece aquí la imagen. Vamos a ver qué pasó. Entonces, sí, se llama sorry. ¿Sí? A ver. Vamos a establecer, a ver si aparece con el borde. Ponemos aquí con border. Y actualizamos. No nos aparece. Vamos a ver aquí. Tenemos entonces el contenido. Y ahorita verificamos entonces de qué manera podemos trabajar. Bueno, aquí la razón por la que no nos aparece la imagen es porque estamos poniendo la imagen dentro de TD. Vamos a manejarla con una etiqueta fuera. Es decir, que nada más establecemos lo que es el TD, una nueva celda. Y vamos a abrir otra etiqueta para lo que sería el SRC de la imagen. Aquí nos faltó el IMG, lo borramos, ahí está, IMG, SRC. Y por último aquí vamos a cerrar también la etiqueta de la imagen. Guardamos el cambio y verificamos. Entonces en este caso pues este es el efecto que nosotros logramos. Ahorita lo vemos así porque tenemos un borde. Vamos a ver si le quitamos aquí el borde. Guardamos y actualizamos. Entonces así se vería de esta manera. Esto que tenemos aquí, pues tendría que yo realizar alguna configuración diferente para, si no quisiera trabajarlo con tablas, para que pues entonces se viera de esta manera. ¿Sí? A veces nos conviene trabajar una especie de marcos, pero con una tabla donde aquí pudiéramos tener un contenido y de este lado pudiéramos tener otro, o inclusive tener diferentes columnas y cada columna me representaría una sección. Entonces de esta manera es como nosotros trabajaríamos con lo que serían tablas. Este es el primer ejercicio que hacemos, un ejercicio muy sencillo,
y poco a poco iremos viendo más atributos que nosotros podemos establecer en una tabla. Por ejemplo, combinar celdas que tengan alguna alineación, que esté al centro, que esté arriba o abajo, etcétera. Son varios atributos o configuraciones que podemos trabajar en una tabla y poco a poco las vamos a ir viendo. Cualquier duda que tengan, pues ahí en el grupo estamos en contacto y nos vemos en el siguiente video.